Vamos a dar inicio a esta clase. Ya hicimos nuestra oración para iniciar. Y estamos en el crecimiento 6, la clase número 2. Y hoy continuamos con la historia de la iglesia, donde nos dice breve resumen de la historia de la iglesia, punto C, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Así que vamos a ver, nos dice al principio el primer texto, consecuencias del espíritu revolucionario en el siglo XIX. En este tema, en esta parte de la historia de la iglesia, nos va a hablar de qué consecuencias dejó la Revolución Francesa. ¿Qué consecuencias dejó en nuestra iglesia, para nuestra iglesia? Dice, aunque la Revolución Francesa terminó, el espíritu revolucionario ha cundido entre muchos pueblos y naciones. ¿Qué es lo que quedó después de la revolución? Un espíritu revolucionario. Y esto quiere decir que la gente comenzó a tener cambios en su forma de pensar y en su forma de vivir a consecuencia de las ideas que dejó la Revolución Francesa. No podemos entrar en detalles de si este espíritu es justo o injusto. ¿Por qué? Porque a muchas de las personas que comenzaron a revolucionar en sus ideas, en sus acciones, creían que lo hacían para el bien de ¿qué? De la humanidad, como decía, de los pueblos o de las naciones. Entonces nosotros no podemos juzgar si fue justo o injusto en el aspecto económico, pero sí es importante para la historia de la iglesia anotar que ésta ha tenido que luchar desde entonces contra doctrinas que han surgido de este espíritu. ¿Qué pasó? No podemos juzgarlo en base a lo económico. ¿Por qué? Porque se vino mucha pobreza a consecuencia de esta revolución que dejó. La Revolución Francesa dejó mucha pobreza, mucha, como que las personas, los que tenían más siguieron teniendo más, pero la población se veía como hundida más en la pobreza, en las necesidades. El rico más rico y el pobre más pobre. Exacto. Entonces, en este sentido no se puede juzgar. ¿Por qué? Porque muchos de estos cambios fueron para el bien de la sociedad, pero aquí nos está hablando para nuestra iglesia. Desde entonces se emprendió una lucha. ¿Por qué? Porque se vinieron muchas doctrinas o muchas ideologías que vinieron a dañar a lo que es nuestra fe, nuestra iglesia. Entonces, eso fue por el espíritu revolucionario que dejó en las personas. Y algunos de estos, aquí nos dice que es el positivismo, el liberalismo, el socialismo, el comunismo soviético y el comunismo maoísta. Entonces vamos a ver un poquito sobre lo que son estas doctrinas o corrientes ideológicas. Y nos dice, por ejemplo, el positivismo. ¿Qué es el positivismo? Pues es una corriente filosófica que aboga por la aplicación del enfoque científico. El positivismo, ¿a qué se va? A lo científico, a la búsqueda de explicaciones racionales. Entonces hay que buscar la racionalidad en todo, y ahí no entra la fe en la racionalidad, y esto afecta a nuestra fe y a nuestra iglesia. Y esto es pues para encontrar las realidades. Ellos quieren que todo tenga una explicación. Eso es el positivismo. Luego tenemos el liberalismo. El liberalismo, ¿qué hace? Dice, defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y la limitación de los poderes del Estado. O sea, aquí el liberalismo pues dice, libérate, ¿verdad? Que el pueblo se libere del Estado. En lo económico defiende la iniciativa privada y el libre mercado en lo económico. Entonces esto pues va a afectar en nuestra fe.
porque el liberalismo va abrazando, como dice, el individualismo. Y ustedes saben que con el individualismo pues lo estamos viviendo hoy en día. Entonces, como dice, esto es mío, todo es mío y todo para mí, ¿no? Y por ejemplo, pongamos un ejemplo, nuestros celulares. Entonces, si vivimos en el liberalismo, el celular es mío, me pertenece, lo tengo laqueado y no lo puede ver nadie más que yo. Entonces nos podemos a pensar cómo es eso posible. Si decimos que debe haber como comunión, ya no hay comunión, ya hay individualismo, y eso es lo que promueve el liberalismo. Luego tenemos el socialismo. ¿Qué hace el socialismo? Adopta causas de movimientos sociales. Esto es bien grave. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes saben que hay, según causas sociales, para cuidar la naturaleza. Y es lo mismo que decimos, cuidamos a la naturaleza, a los animalitos, más que a los seres humanos, los valoramos más. Entonces, ¿cómo podemos? Porque hasta hay leyes que amparan, que si tú maltratas a un animalito, pues tienes cárcel, tienes, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, puede haber maltrato a las personas y no pasa nada. Entonces esto es el socialismo, adopta causas de movimientos sociales como el ambientalismo, el feminismo, ¿verdad? ¿Qué dice el feminismo? Pues tú eres dueña de tu cuerpo y tú decides y tú haces lo que quieres. Entonces, ¿dónde queda Dios en la vida del feminismo? O sea, ahí Dios no existe y por eso vimos tantos desastres o vemos desastres que ha habido, que las feministas entran y destruyen templos, quiebran imágenes, hacen cosas horribles. ¿Por qué? Porque dicen que la fe, que la iglesia no las está respetando en su ideología de su feminismo. Entonces, no es que la iglesia no nos respeta y la iglesia nos quiere imponer como pecados y nosotros no queremos cargar con eso. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, están en contra. Eso es muy malo para nuestra fe, el socialismo y el progresismo. ¿Qué es el progresismo? El desarrollo de un estado de bienestar, y volvemos a lo mismo, que buscan bienestar, pero bienestar en lo material, bienestar físicamente. Ustedes saben que muchas personas se idolatran y que nos vamos al gym y que tenemos que tener el mejor cuerpo, ¿verdad? O las operaciones, cirugías y muchas cosas así. Entonces, ¿a qué va? ¿A qué nos lleva todo? Al egoísmo, al egocentrismo, a la vanidad. En el socialismo entraría los que son de la nueva era, ¿no? Sí, 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 porque que ellos solo creen en el universo. Claro. Porque para ellos dicen que los animales no se deben de matar. Exactamente. Solamente las moscas y los zancudos. Porque esos son de, bueno, por lo que me dijeron. Sí, exactamente. Entonces vemos muchos errores, pero vamos a ir viendo cómo la iglesia también ha trabajado, como dice, lleva una batalla, una lucha. ¿Para qué? Para mantener nuestra fe, para mantener lo que Dios nos mostró, como debe ser realmente la vida humana, la dignidad verdadera del hombre, que no está en ninguna de esas corrientes. También tenemos el comunismo, y el comunismo es el robo del país para unos pocos. O sea, los más ricos, los que están gobernando, son los que tienen el poder. O sea, el país es para ellos, no es para los pobres. Los pobres están en más pobreza. Dice, la población es sometida a una dictadura. ¿Y qué es una dictadura? Pues que son reprimidos sus derechos humanos y su libertad. Entonces está el comunismo, somete, les priva de la libertad y no pueden salir del país. O sea, no hay libertad, ni libertad de expresión, mucho menos. Ahí no hay, ahí lo que el gobierno dice, como dice, y si han escuchado que solamente puedes tener un par de zapatos, no como nosotros que abrimos el closet y tenemos ¿cuántas cajas? 40, 50.
y que luego decimos, ya no me tengo que poner, tengo que ir a comprarme para ver qué me pongo para la boda, ¿verdad? O ya tienen lo que se van a poner para la boda. Ya se compraron lo que se van a poner para la boda. Ay, lo que encontré igual. Exacto, porque decimos, abrimos el closet, ¿y qué me voy a poner? Tengo que ir a comprar y está lleno de ganchos, ¿eh? La ropa. Luego decimos, ay, es que este ya me lo vieron. Para decir que no me puedo Ajá, comprar un vestidito. sí, exactamente. Entonces en el comunismo solamente una ropita, unos zapatitos y no puedes tener más. Y la comida medida, o sea, es una tristeza para las personas que viven en el comunismo porque están hundidos en la pobreza y aparte no tienen libertad. Sabemos que los que han salido del país han sido huyendo. Y gracias a Dios que muchos han salido, ¿verdad? Y han sido asilados. Exactamente. Entonces ya vemos todas estas corrientes, pues para las, ¿cómo se puede decir? La idea de que se hicieron, que surgieron, pues aparentemente buena para la sociedad. Pero si la vemos desde las enseñanzas de Jesús, totalmente erróneas. Y luego vienen los papas. Entonces los papas han dado normas y han procurado, aquí le dice en nuestro libro, dice, han procurado remedios contra tales tendencias erróneas. Y entonces vamos a empezar a leer como lo que el Papa Pío IX hizo. Dice, el Papa Pío IX resumió en el Syllabus los errores principales. Este es un documento, ¿verdad? Y en el Syllabus él resumió los errores principales y censuró 80 proposiciones erróneas, o sea, estas proposiciones, ¿verdad? Del socialismo, del comunismo, hay otro que se llama laicismo, fascismo, etcétera. Él, todas estas proposiciones, dice que sacó 80 que son erróneas y que se refieren, esas 80, a 3 puntos principales, ¿verdad? De todo eso, el Papa sacó 3 puntos principales que pondremos junto con lo que el Papa afirma. Y vamos a ver aquí en esos 3 puntos el primer error de estas corrientes ideológicas, y es independencia de la razón humana con respecto a la autoridad divina de la Iglesia. O sea, nada que ver con la Iglesia. Somos Estado y no tenemos nada que ver con Dios, ¿verdad? O sea, la libertad de pensar aún en materia de religión. Y también pueden opinar sobre que la religión está mal en esto, está mal en aquello y nos hace daño por tales razones, no como hablábamos de las feministas que dicen la religión para nosotros nos afecta. Y si nos damos cuenta, pues a las demás corrientes igual. Y entonces, ¿cuál es el remedio? Dice, todo hombre tiene la obligación de rendir su razón a la autoridad divina, a Dios. Si lo hacemos así, vamos a estar bien. De lo contrario, nuestro mundo, ¿en qué va? Se puede decir, va en picada. Nuestro mundo va a la destrucción propia. Si no ponemos la razón a la autoridad divina que es Dios, y de practicar la única religión verdadera en cuanto la conozca, ¿verdad? Tenemos que practicar nuestra religión, vivirla y llevarla a la práctica. En el segundo error, dice subordinación de la Iglesia al Estado. O sea, la Iglesia se tiene que someter al Estado, y ustedes saben que ha habido acusaciones falsas a sacerdotes, a obispos que han estado en la cárcel porque no se someten a lo que el Estado quiere, a lo que el Estado pide, porque están tratando de defender la fe. ¿Sí o no hemos sabido de obispos y sacerdotes que han sufrido la cárcel? Entonces, ¿qué dice? ¿La Iglesia se tiene que someter al Estado? ¿O separación de la Iglesia y el Estado? Independencia de la Iglesia con respecto al Estado y el acuerdo que debe haber entre los poderes civiles y eclesiásticos, ya que los dos han sido establecidos por Dios. Entonces, ¿qué dice? Que tiene que haber acuerdos,
pero todos a los acuerdos en beneficio del Estado, del poder. ¿Y cuál es el error? Bueno, la libertad, o más bien va siendo un libertinaje, ¿verdad? Porque el Estado quiere libertad plena para hacer y deshacer sin tomar en cuenta a Dios. La obligación del poder civil, la respuesta de este error, ¿verdad? La obligación del poder civil de proteger a los pueblos. O sea, el poder civil o el Estado tiene que proteger a los pueblos, no hundirlos más, no ponerlos en pobreza o robarles, porque realmente nuestros pueblos son robados, tanto en lo material como en lo intelectual, porque muchas veces ¿qué hacen? Dan enseñanzas erróneas. ¿Para qué? Pues para, como dicen, van adoctrinando a las generaciones, y por eso ahorita vemos el desastre que estamos viviendo ya. Cómo piensan las nuevas generaciones, cómo nos cuesta a nosotros como padres o como personas que tenemos sobrinitos, y cómo nos cuesta para enseñarles la verdadera fe, porque ya están adoctrinados de otra forma, ya tienen otras ideas. Entonces, dice, contra el error, impidiendo la difusión de falsas teorías, ¿ok? Tiene la obligación de proteger y no hacer difusión de falsas ideas, pero se hacen esa difusión así. ¿Por qué? Porque muchas veces les conviene en lo económico, ¿verdad? Y entonces hacen que la gente sea explotada en base, por ejemplo, que nos imponen la moda o nos imponen la tecnología, o qué más podemos pensar que nos están imponiendo. Entonces, ¿qué están haciendo? Nos meten falsas teorías, o todas las falsas teorías que sabemos, ¿no? Sobre, ya hablamos del feminismo, o podemos aquí hablar también del homosexualismo y todas las cosas negativas, el libertinaje, y qué sé yo, ¿verdad? Tantas cosas más. Reprimiendo la inmoralidad. Ya les hablaba del libertinaje o la inmoralidad, los escándalos y los malos ejemplos. Vean, gracias a Dios que, vamos a decir, en nuestro hogar no hay vicios, pero prendes la tele y ¿qué ves? Una asada y con cerveza y todos felices. Si ese anuncio lo ve una persona alcohólica, ¿qué? Corre por la cerveza, porque entonces, ¿qué están haciendo? O sea, malos ejemplos, ¿verdad? Se le antojó y de ahí viene el problema en la familia, con la esposa, con los hijos. O sea, se desencadenan muchas cosas malas, porque eso es un libertinaje, porque eso es algo que no debería estar permitido. Sin embargo, pues se da libre acceso, porque lo que quieren pues es que entre más estemos hundidos en vicios, en ignorancia, más hacen con nosotros lo que ellos quieren, ¿verdad? El gobierno y el Estado. Bueno, ahora vamos a ver, posteriormente, bueno, aquí vimos sobre el Papa Pío IX, ¿verdad? Que dice que hizo el Sílabus y ahí vio los errores, y él trató de combatir eso, haciendo ver a la iglesia, esto está mal, hay que mantener las cosas como Dios manda, y luchando en este sentido. Ahora vamos a ver al Papa León VIII. Él publicó encíclicas. ¿Qué son encíclicas? Documentos, ¿verdad? Documentos escritos por el Papa, en las que expone con gran claridad la doctrina de la iglesia. O sea, él expuso la doctrina. Como ahorita tenemos nuestro catecismo de la Iglesia Católica, ahí está expuesta nuestra doctrina, y tenemos que tenerlo a la derecha con la palabra de Dios y formarnos en estos libros o documentos para que no nos dejemos arrastrar y para que podamos seguir manteniéndonos firmes y jalando a nuestras generaciones a Dios, sembrando esa semilla para que cuando ellos ya tengan su familia o cuando tengan sus nietos, pues ellos también estén como nosotros, ¿verdad? Perseverando. Entonces, ¿qué dice?
hizo estas encíclicas donde expuso con gran claridad la doctrina de la Iglesia sobre la constitución cristiana de los estados, las relaciones entre patronos y obreros, ¿verdad? Todo eso en base a la palabra de Dios, cómo tenían que ser esas relaciones, porque estas corrientes pues según eran para eso, para ayudar a los obreros, a los que estaban oprimidos, pero como vemos al mismo tiempo los estaban alejando de la iglesia. Y el Papa desde la fe hizo estas encíclicas para mostrarles, porque la palabra de Dios también nos enseña la verdadera fe y cómo debe ser esa relación, como aquí dice, entre patrones y obreros, oponiéndola a las doctrinas erróneas, o sea, lo que el Papa escribía opuesto a lo erróneo de las doctrinas, del liberalismo, del racionalismo, etcétera. La más importante es el Rerum Novarum, ¿verdad? Así se llama el documento porque está en latín o italiano, Rerum Novarum. Entonces, esto fue lo que hizo el Papa León VIII. Ahora vamos a ver qué hizo el Papa Pío X, y todo esto viene en su cuestionario, sobre los papas, qué es lo que hicieron ellos. Dice, el Papa Pío X promovió la fundación de sindicatos. Vean, aquí ya se promovió más, ¿verdad? Ya teníamos que el primer Papa, pues, enumeró los errores, que viéramos dónde estaban los errores para encontrar soluciones. El segundo Papa hizo documentos, encíclicas, y ya este Papa hizo sindicatos y asociaciones religiosas, incluyendo de obreros y patrones, y condenó las teorías del modernismo. O sea, él condenó y dijo, estas teorías están mal, estas teorías no benefician, estas teorías dañan a las personas. Y a todas estas teorías que atacaban los fundamentos de la fe católica. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tienen que atacar la fe? Como decía, queremos que sea independiente lo que es la vida civil, la vida del Estado, de lo que es la religión o la fe. Dice, por diversas causas el Papa perdió sus estados pontificios. Bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? En una lección, como se perdieron los estados pontificios en forma definitiva, y desde entonces no posee en Roma más que la ciudad del Vaticano, pero sigue ayudando a los grandes movimientos de la propagación de la fe, revisión y estudio de la doctrina. Ahora vamos a ir con la iglesia en el siglo XX. La iglesia estuvo profundamente conmovida por la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, durante la cual el Papa Benedicto XV realizó una gran labor pacífica y caritativa. O sea, durante esta guerra mundial, que fue la Primera Guerra Mundial, el Papa Benedicto XV dice que realizó una gran labor pacífica y caritativa, o sea, dio mucha ayuda, mucho apoyo económico, y sabemos de qué forma ayuda a la iglesia, mandando, ustedes saben que religiosas que se dedican a curar enfermos en esas guerras, a ver por ellos, a ayudar a los niños, a los ancianos, a los desamparados, a tratar de tener los alimentos que se escasean. Entonces hay religiosos que están en ese servicio, y esta es la ayuda caritativa de la iglesia, porque todos están bajo el mandato de nuestro Papa. Y de ahí vemos al Papa Pío XI. Su sucesor tuvo que enfrentarse con el mundo de la posguerra, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, y con el laicismo, que negaba a la iglesia sus funciones. Solucionó la cuestión romana con el Tratado de Letrán, que reconocía el Estado Vaticano. Publicó su encíclica 40º año,
en la que trata nuevamente los problemas sociales, capital, trabajo, necesidad del bien común. Se enfrentó al fascismo y el nazismo. Y hemos oído mucho hablar de esto, ¿verdad? Del fascismo y el nazismo. Y sabemos todo lo del holocausto y lo de Hitler. Entonces toda esa injusticia, el racismo que había. Dice, y rebatiendo su actuación autocatólica y al comunismo que imperaba en Rusia. Entonces tuvo una lucha fuerte este Papa Pío XI, ¿verdad? Con todas estas corrientes. Y se extendió a México. Vean, hasta México llegó en 1929 el fascismo y el nazismo, el comunismo, que ya sabemos, como decía mi comadre, que está en Cuba y en otro país que mencionó. Y a España en 1936. A su campaña contra la espiritualidad cristiana opuso el Papa la actuación de los fieles en la acción católica. Esto es lo que hizo el Papa Pío XI. Los primeros años, y de ahí viene el Papa Pío XII. Los primeros años del Papa Pío XII coincidieron con la Segunda Guerra Mundial, y de ahí viene la Segunda Guerra Mundial, orientando la opinión de los católicos. Recordó al mundo el derecho de gentes, la unidad natural del género humano, abogó por la paz, ejercía la caridad con los afligidos sin distinción de credos. Reafirmó la estructura de la iglesia. Vea, este Papa hizo algo muy bueno, porque reafirmó esa estructura que tenía la iglesia, que es nuestro Papa, nuestros obispos, nuestros sacerdotes, nuestras comunidades católicas, la jurisdicción de los obispos, ¿verdad? Que es las diócesis. Esas son las jurisdicciones de los obispos, el gobierno en las diócesis de los obispos. La asistencia del Espíritu Santo permitió el comienzo de los grandes movimientos espirituales modernos, como por un mundo mejor, el Opus Dei. Hemos oído hablar del Opus Dei. Y el movimiento familiar cristiano y otros. Dio gran impulso a la acción católica, ya que se desarrollaron muchos movimientos en el tiempo del Papa Pío XII. Este gran Papa estableció también reformas litúrgicas encaminadas a facilitar las prácticas de piedad entre los fieles católicos. Entonces aquí comenzaron las reformas litúrgicas, ¿verdad? Como decíamos antes, cómo se celebraba la misa, que el sacerdote estaba de espaldas, y muchas cosas que antes no conocemos, nos platicaban nuestras abuelitas. Bueno, yo no sé si a alguno de ustedes les tocó ese tipo de celebraciones, pero ya a nosotros ya nos tocó lo moderno. Lo moderno. Y ahora vamos con Juan 23. Fue declarado Papa en 1958. Al principio se creyó que sería un Papa de transición por su edad avanzada y porque después del brillante papado de Pío XII no encontraba de momento quién sería capaz de sustituirlo. Pero muy pronto Juan 23 demostró que el Espíritu Santo lo movía con impulsos de sabiduría, bondad y renovación. Renovó el episcopado, el misal, la liturgia, el modo de vivir de los papas, con sus detalles de sencillez y de amor. ¿Cómo vivían antes los papas? Como dicen, como reyes. Buscaban siempre su mayor bienestar
¿Y qué pasó? Dice que él vino a poner la sencillez, ¿verdad? Pero sobre todo fue el iniciador del gran Concilio Vaticano II para la unión de los cristianos y la renovación interna que ha inaugurado esta etapa de la historia de la Iglesia. Es famosa su oración pidiendo a Dios que el concilio fuese un nuevo Pentecostés. Comienza un gran movimiento hacia la unión de todas las iglesias cristianas, que se definió claramente en los documentos del concilio. Fue el primer papa que salió del Vaticano para visitar presos y a los enfermos. O sea que antes los papas, como decía, no conocían la sencillez y menos iban a ir a una cárcel. Y dice que este fue el primer papa que salió a visitar presos y a enfermos, ya que durante muchos años el papa había permanecido dentro del Vaticano. Murió antes de que terminara el concilio, ¿verdad? Nos está hablando del Concilio Vaticano II. Rompiendo tradiciones, al igual que su antecesor, este papa salió fuera de Roma visitando Tierra Santa, India, Colombia, Nueva York. Terminó el Concilio Vaticano II con todos los cambios y renovaciones que este concilio aprobó y que se están aplicando en la liturgia. Todo lo que nosotros tenemos hoy en día vino del Concilio Vaticano II, todas estas reformas de la iglesia, la liturgia que nosotros conocemos, la misa, los cantos que se tienen que adaptar a las comunidades, ¿verdad? Porque antes los cantos tenían que ser en latín, pero ahora pues según la cultura que permitió gracias al Vaticano II, que los cantos pues sean dependiendo a la cultura, al país, ¿verdad? Si es en México en español y si es aquí en inglés y no en latín. En las órdenes de congregaciones religiosas publicó importantes encíclicas acerca del matrimonio cristiano, dio instrucciones precisas en muchos puntos que estaban en controversia, como la existencia real del demonio. ¿Por qué? Porque antes se creía que el demonio era como un mito o un cuento, que no existía y que éramos nosotros los que hacíamos el bien o el mal, si nos queríamos salvar o no, pero que no era culpa de él, no sé, que no existía, era un mito. Pero sin embargo este papa confirmó: el demonio sí existe, el demonio es un espíritu, y he aquí esa reforma también, y dio pasos importantes para el acercamiento entre los ortodoxos y los católicos. Ya hemos oído hablar del cisma, ¿verdad? Cuando la iglesia se divide y se quedan los ortodoxos y los católicos se separan, pero este papa hizo que hubiera unidad entre ortodoxos y cristianos, y en general promovió el ecumenismo, ¿verdad? Que es como el acuerdo entre las iglesias, pero no en cambiar nuestra fe, sino en, como dicen, aceptarnos como hermanos, pero cada quien en su fe, respetarnos, no atacarnos, como sabemos cómo atacan a la iglesia católica. Sin embargo, el ecumenismo lo que promueve es que no haya ataques. Durante el reinado de este gran pontífice comenzó nuestra renovación carismática. Entonces este movimiento que nosotros hoy vivimos y gracias al cual, ¿verdad?, tenemos estos crecimientos, comenzó con este papa, con Juan 23. Y en mayo de 1975 pidió que el Congreso Internacional de la Renovación tuviera lugar en Roma. Entonces fue cuando se edificó la primera oficina del movimiento de renovación desde el Vaticano. Y aún continúa ahí. Ahí tenemos una oficina especial que está en contacto con las nacionales de cada país. Y ya de cada país pues va hacia los estados, y de los estados pues va hacia las arquidiócesis
Y como aquí nosotros sabemos, somos la zona 4 y hay 4 arquidiócesis dentro de Renovación que están unidas, y de hecho vamos a tener en septiembre un congreso de las 4 arquidiócesis. Aquí en Atlanta va a ser. Siempre ha sido en otros estados. El año pasado creo que fue en Alabama. No sé si recuerdan. No se dieron cuenta. Fue nuestro hermano Ulises. Se fue para allá a ese congreso. Entonces lo van cambiando. Cada año es en un área diferente. Y a hoy le toca a la arquidiócesis de Atlanta recibir a esas 4 arquidiócesis. Entonces existe desde 1975. Así es. Por medio del Papa 23. Ajá, así es. Y pidió que el Congreso Internacional de la Renovación tuviera lugar en Roma. Estuvo presente en la misa de clausura, en la cual dirigió a los asistentes unas palabras bendiciéndola. Ponemos a continuación una de sus frases. Para un mundo así, cada vez más secularizado, no hay nada más necesario que el testimonio de esta renovación espiritual que el Espíritu Santo suscita hoy visiblemente en las regiones y ambientes más diversos. Abrimos al Espíritu Santo, eliminar todo lo que se opone a su acción y proclamar en la autenticidad de nuestra vida diaria que Jesús es el Señor. Esta es una frase del Papa que el Papa dejó específicamente para el movimiento de renovación. Ahora vamos a ir con Juan Pablo I. Este Papa de corto reinado, pues murió a los 33 días, nos dio su sonrisa y partió. Tan sorpresiva como su elección fue su muerte, quien a pesar de su breve paso por el pontificado dejó una profunda huella en la Iglesia y en el mundo. El Papa de la Esperanza, para la segunda entre las lámparas de la santificación. Era la esperanza, decía en su mensaje del 13 de septiembre de 1978. No es posible creer en Jesús y no en la Iglesia. En su catequesis del 20 de septiembre, la esperanza cristiana no está en el marxismo, y en la del 27 de septiembre, el único totalitarismo válido es el de la entrega por amor a Dios. Estuvo un corto periodo y de ahí vino nuestro Santo Papa Juan Pablo II. Subió al trono en octubre de 1978. Fue el Papa de la Paz y la Concordia, y por ello viajó por todo el mundo visitando los países, dando más conflictos hay para unificar a la Grey. Fue un verdadero pastor que afrontó los problemas, y la Iglesia puso sus esperanzas en él. O sea que vino a que, como dice el Papa misionero, que fue el que visitó más países, y todos, dice, pusieron la esperanza en él. Tuvo reuniones con los ortodoxos y los protestantes. También hubo mucho ecumenismo durante su pontificado. Y en noviembre de 1986 tuvo una reunión ecuménica con los representantes de todas las religiones, monoteístas, católicos, protestantes, budistas, sintoístas, musulmanes, etc. Escribió varios documentos pontificios, entre los que destacan las exhortaciones apostólicas, catequesis tradendae, el episcopado al clero y los fieles de todas las iglesias sobre la catequesis en nuestro mundo actual.
las encíclicas Labores Excelsis y los venerables hermanos en el episcopado, a los sacerdotes, a las familias religiosas y a los hijos e hijas de la iglesia, a todos los hombres de buena voluntad sobre el trabajo humano, y en el 90 aniversario de la Rerum Novarum, y una muy importante para nosotros, los de la renovación, Dominum y Vivificatum, sobre el Espíritu Santo en la vida de la iglesia y del mundo. Bueno, pues hizo muchísimos documentos para la iglesia, para todas las clases sociales, para todas las asociaciones que existen, ¿verdad? Y los movimientos, y dice que hay una especial para renovación, que sería bonito conocerla y leerla, ¿verdad? Esta que es sobre el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y como conclusión, bueno, ya vimos, ¿verdad?, las consecuencias de la revolución. Vimos todos estos errores que dejaron el comunismo, el narcisismo, el socialismo, pero cómo la iglesia ha combatido, cómo los papas, ¿verdad?, guiados por el Espíritu Santo, han tratado, como dice, de llevar la iglesia por el camino que Dios quiere. Y dice, conclusión, nuestro mundo actual pasa por muchos problemas en lo que la iglesia tiene parte activa. O sea, seguimos en este mundo actual y seguimos pasando muchos problemas, pero la iglesia sigue estando activa, al pendiente, como buena madre, cuidando de sus fieles, cuidando de la fe, pues está en lucha constante contra el materialismo, contra el capitalismo, contra el ateísmo comunista. Diariamente vemos en los periódicos cómo la incredulidad aumenta, y esto es bien triste. Si nosotros salimos afuera y nada más, por ejemplo, en nuestros centros de trabajo, ¿verdad?, donde trabajamos 100 personas, suponiendo, ¿cuántos de ahí realmente nosotros vemos que tienen una verdadera fe? O sea, se va perdiendo la verdadera fe, la verdadera creencia, la verdadera forma de vivir como Dios quiere. Dice, las prácticas, el ocultismo, ahí ya vemos mucho culto satánico. Antes, o sea, eso era como que te dabas cuenta y te asustabas, porque ¿cómo es posible que haya una persona metida en esto? Sin embargo, ahorita que vemos, ya están edificados templos a Satanás. O sea, estamos en una época bien dura y difícil, y creen cada vez más en sus ideas, en sus nuevas religiones. Los poderes mentales son admirados por encima de todo. O sea, las personas que según tienen poderes mentales, y ahí vemos, ¿no?, esta cosa que hacen, ¿no?, que de los chakras, ¿cómo se llama? A ver, recuérdenme. Que las personas, el yoga, el que son poderes mentales, o sea, que es la mente, que la mente controla el cuerpo y que la mente te da poder, la mente te da seguridad. O sea, ya no es Dios, es una energía. ¿Y qué tipo de energía es? O sea, hay que tener cuidado, porque todo eso viene del enemigo. Dios ha sido sacado de la sociedad. O sea, vemos nuestra sociedad y qué hay en la sociedad. O sea, como dice, abrimos la ventana y qué vemos en la sociedad. O sea, ¿cuál ventana? El internet. O sea, ¿qué es lo que ves en el internet? La televisión. Entonces ya Dios es sacado de la sociedad. O sea, Dios está de más. ¿Por qué? Porque Dios limita. Porque para Dios todo es pecado. Y ya no queremos, o sea, la sociedad no quiere saber de Dios porque queremos vivir como las corrientes nos dicen, ¿verdad? El egoísmo, el egocentrismo, el yo, el individualismo. Y han llegado a afirmar, pues, que ha muerto. Entonces Jesús sí murió, Jesús no resucitó. Si nuestra sociedad vive así,
lo que nos presenta es un Jesús que nos resucitó. Nos dice, hacemos nuestras las palabras del cardenal Suenen. La historia de la iglesia es una larga historia repleta de maravillas del Espíritu Santo. Si nosotros nos vamos a la historia de la iglesia desde sus inicios, desde Abraham, Moisés, los profetas, que vemos maravillas del Espíritu Santo, cómo fue guiando a su pueblo y aún nos sigue guiando. Por eso estamos aquí, porque todavía está esa luz del Espíritu Santo guiando a su pueblo, porque la imaginación de Dios y su amor van a haberse apagado hoy, o sea, no se han apagado. El amor de Dios sigue permanente. Esperar no es soñar. O sea, ¿qué nos pide? Que tengamos fe, que sigamos manteniendo nuestra esperanza y no estamos soñando. Vamos a una realidad. El cielo sí existe, las promesas de Dios sí existen. Es el medio apto para transformar un sueño en realidad. Felices aquellos que se atreven a soñar y que están dispuestos a pagar entonces un gran precio para que su ensueño tome cuerpo en la vida de los hombres. O sea, ese sueño de Dios tome cuerpo en nuestra vida. ¿Y qué es ese cuerpo? Pues su palabra, que la palabra de Dios se haga realidad, que no es un sueño, sino que nosotros podemos hacer que el plan de Dios se lleve a cabo. Nuestro ensueño es que todo el mundo se una a una sola iglesia, o sea, todos nuestros hermanitos que andan separados se unan a una sola iglesia. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Y eso lo encontramos en Efesios 5:27. ¿Quién quiere leer Efesios 5:27? Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Palabra de Dios. Te alabamos, vean qué hermoso. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que nosotros trabajemos para que esa iglesia sea verdadera y esté en este mundo. Y que todos los hombres nos empeñemos en conservar la unidad del Espíritu con un vínculo de amor y de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Por qué? Porque ese solo bautismo nos hace hijos y herederos de Dios. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Efesios 4:3. ¿Quién nos la lee? Mantengan entre ustedes lazos de paz y esperanza, y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces tenemos que trabajar por lazos de paz y permanecer unidos en el mismo espíritu. Eso nos tiene que mantener, la unidad en el espíritu. La historia de la iglesia no puede separarse de la historia del mundo en general. Dios dirige toda la historia y si algunos acontecimientos del mundo han influido e influyen en la iglesia pareciendo que van a acabar con ella, sabemos que no son solamente para que pase a través de ellos renovándose y purificándose, ¿verdad? Nosotros vemos cómo todas estas corrientes ideológicas, todas estas nuevas doctrinas, todas esas falsas ideas que el mundo nos presenta, pues a veces sentimos, ya se está apoderando de nuestra iglesia, porque nuestros hermanos, muchos se están alejando, ya no vienen, pero sin embargo, dice que no perdamos la esperanza y que sabemos que la iglesia se va renovando y se va purificando, y tenemos una cita muy hermosa con la que vamos a cerrar este tema, que es Mateo 16,
18. 16, 8 o 18. Ahí está en el libro. Sí, aquí está escrita, donde está el dibujo. Oh, Ah. sí. Mateo, Sí, ya Mateo me- 16, no sé si es 18 o 8. Mateo 16, 18. Ajá. A ver quién nos la lee. No, lo está buscando. Aquí te he echado café. Un café. Fuerte. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Palabra del Te Señor. alabamos, Señor. Vean qué hermoso, con qué cita estamos cerrando. O sea, todos estos poderes de la muerte, del mundo, nada la va a vencer. Vamos a llegar como Dios quiere, como dice una iglesia santa, una iglesia purificada, una iglesia en gracia. Y para eso, bueno, tenemos que mantenernos firmes con la esperanza y viviendo nuestros sacramentos, viviendo lo que la iglesia nos pide, sin salirnos de la rayita, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda, preguntas o quieren aportar algo de este tema que vimos hoy. No, pues solamente hay veces que no, bueno, no a veces, siempre, ¿no? Nos atacan por ese lado las personas que no están en la religión a veces, o también los que están en las otras religiones, en otras congregaciones. Porque, por ejemplo, ellos dicen que la iglesia mató a muchas personas, ¿no? Pero en realidad es como, a lo que yo entendí aquí en el libro, que vienen personas a meterse a la iglesia que quieren tener más poder, que quieren hacer lo que ellos digan, pues, por el poder, el dinero Sí, y muchas cosas, y esos fueron los que hicieron el mal. Inclusive a los papas los sometieron, los obligaron. sí, Entonces, No, hay unos papas que ellos decidieron hacer ajá, aparte, malos, que ellos Sí. decidieron sus propias leyes. sí. Ajá. sí, porque estaban corrompidos. Exacto, pero es porque estaban corrompidos, ya vimos, porque por las corrientes. Por las corrientes. Pero sin embargo, como cerramos el tema con la lectura, o sea, ninguno de esos poderes humanos han podido derrotar a la iglesia, o sea, Porque no tenían el Espíritu Santo también. Ujú. Hasta que vino el Papa 23. ajá, el que vino a como a Abrir renovar esa todo y abrir puerta. esa puerta para el Espíritu sí, Santo. a pedirle a Dios que A pedirle, enviara esa sí. renovación del Espíritu Es Santo. importante esta clase porque muchas personas no saben de dónde salió la Renovación, carismática. sí, No saben. sí, exactamente. Por eso ahorita yo... Y está muy bonito, pues acá Sí. tenemos fechas, tenemos que Sí, Papa, ¿desde cuándo y quién? ujú, Ujú. y ya ahí se vino abriendo ese movimiento, ¿Y gracias por a qué? Dios. ¿Y por qué? Está bien explicado. Ujú, sí, exactamente. Sí se aprende. Y- Dije, como le digo a mi compadre, no se nos queda todo, pero algo agarramos. Claro, y Ajá. claro, y cuando nos tocan el tema, pues ya tenemos una idea, Y ya tenemos la guía. la guía. Porque este libro es como una guía. Te va a decir, Sí. Se te olvidó, lo vuelves a leer. Sí, hay personas que comenzaron los crecimientos desde el primer curso que dimos, gracias a Dios, y no los terminaron, Ujú. pero se quedaron con su libro. Sí, Y yo tengo esa, gracias a Dios, ¿verdad? que Que tienen el libro. me las he encontrado y me dicen, sabes que ya no pude acabar los crecimientos porque yo creo que no era lo que Dios tenía en mi vida en ese momento, pero tengo el libro y cómo me ayuda, porque yo sigo estudiando el libro y realmente es para vivir una vida espiritual como Dios quiere, o sea, mis problemas, yo abro el libro y veo temas
Y realmente todos desde el primer crecimiento. Estas clases son bien importantes. de Ajá. las últimas, ¿eh? Todas son importantes, pero aquí está como La historia se puede historia. decir. Ajá. Así es. El vivir después de Cristo, lo que pasó, cómo cambiaron todo, inclusive quisieron que Cristo ya no existiera, no que muriera Claro. desde ese entonces. Sí, no querían que se supiera. La palabra, Todo fue una lucha desde entonces, o sea, la iglesia fue perseguida desde sus inicios y lo que dijo Jesús, pero nada la va a derribar. ¿Por qué? Porque Él mismo fue el que la fundó y Él la estableció, como dice, sobre roca firme. Y aquí seguimos para gloria de Dios. ¿quién dijo Napoleón? Napoleón dijo que una Que frase dice que los reinados, ¿no? de la Valera. Los pueblos pasan, los tronos se derriban, solo la iglesia permanece. Y lo reconoció al último porque realmente Él se puso, ¿verdad? Él Por sus se- intereses. Él Se fue corrompió contra la también. iglesia, pero al último Él lo reconoció y eso es lo hermoso, porque no hay otra más que reconocer la verdad. Pues quiso también, yo creo por eso les digo esa frase, porque quiso él como derribarla, pero no pudo. Exacto, todos los que han querido derribarla no pueden. No puede. Y los que, como decía Julián, me acuerdo ese día que les dio la clase, ¿no? Que dijo la doctora Polo, si la iglesia no se renueva en sus ideas, aceptando las ideologías, la iglesia va a desaparecer. No. Y que, ¿sí? ¿No se acuerdan que les dijo eso? No. No, estábamos cuando. no es, bueno, fue la segunda clase de historia de la iglesia. ¿Y qué pasó? O sea, no, eso no puede ser. Yo creo que sí llegan unos minutos. Ujú. Gracias. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Qué bueno. Permiso. Bueno, pues entonces gracias a Dios, ¿verdad? Cerramos este Este tema de la historia de la iglesia y si Dios quiere, ¿verdad? Aquí viene un cuadrito. Ya, ajá. Sí. Entonces en este cuadrito, ¿verdad? Vienen los principales acontecimientos desde Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso, la muerte de San Esteban, el primer mártir, y desde ahí tenemos esa persecución de la iglesia, como nos decía don Teodoro, tenemos hasta 1523, ¿verdad? Que fueron los descubrimientos de América, los misioneros franciscanos y dominicos. Entonces aquí tenemos un cuadro de historia de la iglesia y si ustedes quieren saber más acerca de esto, pues ya saben, nos vamos a internet y ahí ponemos lo que quieramos saber. Ya nada más tenemos aquí como dice, el punto y ahí nos va a aclarar Y lo ya que nomás quieramos. como el padre dice, porque si no quiere estar escribiendo, dígale a ¿cómo es? Alexa, ¿quién fundó la iglesia católica? Ajá. Jesucristo. Y ¿no? si sabe, vea, hasta Alexa sabe. Entonces no hay pierde, estamos en la iglesia que Cristo Te voy fundó. a preguntarle esa, ¿qué fue lo que hizo el Papa 23? Juan 23. Pregúntele y No nos se le va a cuenta. olvidar porque es Juan. Sí, Juan 23, mi papá. Mi papá. Y sí, hay mucho bueno. Demasiados. Y no, y aparte yo quería agregar algo, pues, como dice la comadre, uno poco a poco va aprendiendo, aunque sea poquito, porque por decir, ahorita en la actualidad, si viene un hermano separado o alguien que no está asistiendo, que no cree en Dios, o de la misma familia, ¿no? Ya ven que nos atacan también, pues ya uno más o menos sabe cómo contestar, cómo responderle. Ujú. Y pues poco a poco va uno aprendiendo y esperemos en Dios que nos lleve por un buen caminar todo este tiempo que nos toca estar aquí todavía. Sí, yo creo que hay que darle gracias. Sí, gracias a Dios. Gracias porque nos tienen este camino y
nos ha mantenido, nos ha cuidado y no ha permitido, como dice, que nos dejemos influenciar, porque podríamos ser de los que están influenciados y están fuera. Sí. Pero para gloria de Dios, o sea, hay que darle muchas gracias, o sea, porque nos cuida, nos hizo cristianos, nos permite seguir esta fe. Entonces, ¿quién quiere hoy hacer la oración final? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en este día por habernos permitido llegar hasta aquí, escuchar tu palabra, poner atención y tener oídos para discernirla. Te pedimos por los que no pudieron llegar, que les des fortaleza, sabiduría, y a nosotros que nos des más hambre y sed de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Escucha, Padre, la alabanza del corazón que en ti confía y alimenta nuestra esperanza de amanecer a tu gran día. Gloria a Dios Padre que nos hizo, gloria a Dios Hijo Salvador, gloria al Espíritu Divino, tres personas, un solo Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, tu vista de nosotros nunca partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.